Buenas tardes a esta última sesión teórica del curso Metodología de la Investigación de la Universidad Ciudadana. Es un gusto contar con la presencia de los más de 89 egresados el día de hoy en esta sesión que durará aproximadamente 1 hora y media, donde la doctora Yajaira Martínez y el doctor Carlos Miranda nos asesorarán en los temas relativos a la construcción de un producto de investigación formal con una metodología científica sólida. A nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, del licenciado Francisco Estrada Corral, rector de la universidad, les damos la más cordial bienvenida a ustedes egresados y a nuestros expositores, y esperando que este curso sea de provecho. Cedo el uso de mi tiempo y del micrófono al doctor Carlos Miranda para la exposición pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgar. Muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron o que nos están acompañando día tras día en este proceso. Y bueno, hoy vamos a empezar la clase con un recorderis, teniendo en cuenta las dificultades tecnológicas que tuvimos en la sesión pasada. Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hemos dado en cuestiones de investigación. Recuerden que es necesario o este curso tiene un carácter práctico, donde la idea es que cada cosa que vayamos nosotros tocando, usted vaya intentando hacer su proyecto o su protocolo, ¿sí? Y que esto le pueda servir para la asesoría que se va a tener el día de mañana y para cuando usted decida escoger qué tipo de investigador o qué tutor quiere que lo acompañe en su proceso, ya tenga por lo menos un protocolo para presentar o para empezar a trabajar. Entonces, las reglas ya ustedes las tienen claras, ¿sí? No nos soliciten las diapositivas, la participación. Hoy por ser tratar de ser un tema que hay que abordarlo, que hay que abordar bastante temática, por ser un día que vamos a abordar bastante temática, las preguntas vamos a tratar de anotarlas, ¿sí? Les invito a, a que anoten las preguntas y al final o hacemos un espacio de pregunta intermedio y al final ustedes puedan desarrollarlas, ¿sí? Pero vamos a esperar que terminar por lo menos algún bloque de información. Las diapositivas nos las presentamos con un fin meramente pedagógico, y es que usted preste atención a la exposición que estamos dando y que tome notas de ella. El hecho de anotar, de leer y anotar, es leer 3 veces, y eso es un ejercicio que a ustedes, por así decirlo, les fija el conocimiento o adquieren, o por lo menos reciben la información. Entonces, ahorita voy a hacer la presentación. Me avisan si ustedes la pueden ver. Sí se ve. Sí. Bueno. Sí, perfectamente. Sí, sí se ve bien, maestro. ¿Y el sonido está bien? Sí. Sí, Perfectamente. está claro. Muy bien. Entonces, empecemos con lo que hemos trabajado. ¿Se acuerdan que hablamos del título? El título es el tema que describe, por así decirlo, es la etiqueta que describe su proyecto de investigación o su investigación, su tesina. Entonces, el título debe tener unas características determinadas. Debe ser corto, es decir, economía de palabra. Debe contener las variables, ¿sí?
debe ser claro y debe decirse realmente lo que usted elaboró en su tesis, ¿sí? Hay un elemento nuevo que no habíamos hablado la vez pasada, pero aquí lo tenemos que meter. ¿Y por qué no habíamos hablado la vez pasada? Porque es lo último que se hace, y es el resumen. Básicamente, el resumen es, por así decirlo, un proyecto chiquito, ¿sí? Básicamente contiene el objetivo general, el método utilizado, los resultados obtenidos de manera general y las conclusiones de manera general. Esto con el objetivo de que algún lector revise por lo menos no tenga que leer todo el artículo para ver de qué se trata, sino que su tesis, o toda su tesina para ver de qué se trata, sino que con el resumen ya usted da un abreboca de lo que va a encontrar el autor ahí. El lector ahí, perdón. Por otra parte, vamos a plantear una delimitación, ¿sí? Que básicamente lo que buscamos es describir qué es lo que pretendemos hacer o qué fue lo que se hizo en la investigación, ¿sí? ¿Cómo se hizo? ¿Qué metodología? ¿Qué elementos, qué herramientas se utilizaron? ¿En qué población? Ahí expláyense dejando las cosas lo más especificada posible. El tiempo, el espacio, la población, las características de la población y todo lo que ustedes utilizaron. Y por otra parte, incluir cuáles son las variables que ustedes van a trabajar o cuáles son las categorías que ustedes trabajaron o van a trabajar en la tesina. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos con los antecedentes del problema. Los antecedentes del problema se describen de tres formas, ¿sí? Jurídico, o tienen tres características. Pueden ser jurídicos, científicos e históricos. ¿Qué es lo que básicamente se hace? Se describe el antecedente del problema que estamos investigando, ¿sí? Esto con el objetivo de aterrizar en el problema, en el planteamiento del problema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, podemos, no sé, puedo dar un ejemplo, es algo muy coloquial. Tengo hambre, ¿sí? Ese podría ser el problema, pero ¿cuáles son los antecedentes? Que llevo 2 días sin comer, que eso puede ser histórico, científicamente puede ser que el cuerpo se deshidrata al no ingestar comida, ¿sí? Y que podríamos hablar algo jurídico, no sé, que todas las personas tienen derecho a comer, ¿sí? Pero a pesar de todo esto, ese sería el planteamiento del problema, a pesar de todo esto, todavía no hemos ingerido comida, ¿sí? Entonces, ahí continuamos al siguiente caso y es el planteamiento la pregunta problema, ¿sí? Entonces, en este mismo caso es cómo hacer para evitar el hambre, no sé, esa se me ocurre, ¿sí? Si se dan cuenta, el antecedente de no comer, el antecedente jurídico y el histórico, jurídico y científico van en torno a la no ingesta de alimentos. Entonces la pregunta debe ir totalmente conectada con el problema que estamos hablando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, cuando yo me hago una pregunta problema, yo tengo que darle, si voy a trabajar el tema desde la visión, desde el paradigma empírico-analítico, voy a plantear, o cuantitativo, como lo quieran ver, voy a plantear una tentativa respuesta. Esa tentativa respuesta se denomina hipótesis, ¿sí? Esa hipótesis, si yo les pregunto a ustedes cómo se llaman, la respuesta tiene que ser yo me llamo tal, ¿sí? Entonces, en su problema de investigación, ¿cuál es la relación del aire de Monterrey, la contaminación en Monterrey con la salud, con los problemas de salud de los ciudadanos de Monterrey? Sencillamente la respuesta va a ser la relación es directa o inversamente proporcional. La relación del aire, de la contaminación de Monterrey es directa o inversamente proporcional a la salud de los ciudadanos de Monterrey, ¿sí?
Entonces, si yo pregunto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es, o yo me llamo, ¿sí? La respuesta, la tentativa de respuesta debe ir totalmente coherente, o la hipótesis debe ser totalmente coherente con la pregunta problema, ¿sí? Entonces, lo otro que planteamos al momento de hacer una investigación son los objetivos. Entonces, los objetivos básicamente son las metas, y son las metas que se van a lograr, que se esperan lograr con este proyecto de investigación. Entonces, tenemos una meta global, y para esa meta global tenemos que hacer unos pasos y unas metas a corto plazo, ¿sí? Entonces, eso se le llaman objetivos específicos. Entonces, la meta global es la meta total de la investigación, ¿sí? En estos objetivos deben ser planteados en verbos infinitivos, ¿sí? Y deben tener los elementos que contiene la investigación, desde el título, el planteamiento del problema, la pregunta problema, la hipótesis y la hipótesis, ¿sí? Debe ir totalmente coherente con los mismos elementos que se plantean, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, ahorita porque todos están en su casa, pero entonces, por ejemplo, vamos a decir, la meta de nosotros hoy era recibir clase, ¿sí? El verbo recibir clase o asistir a clase a través de la virtualidad. ¿Cuáles son los pasos para poder asistir a la clase? Tener un computador, tener una conexión a internet, prender el computador y descargar Meet, ¿sí? Y poderme conectar. Entonces, todos esos pasos, todas esas actividades que yo hice para poder asistir a clase, a eso nosotros le denominamos objetivos específicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Este es el espacio, vamos a abrir este espacio de preguntas hasta aquí. Maestro, mi nombre es Laura Luna. Ahí en este caso, ¿cuáles serían, ahorita por ejemplo que dijo del hambre? Ajá. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál sería la pregunta que tú te harías con el hambre? ¿Por qué tengo hambre? ¿O por qué padezco hambre? Pues el por qué es porque no has consumido alimentos. Ya tienes el antecedente. Recuerden que la pregunta tiene que ser una pregunta abierta, ¿sí? Esa no es la que me dijo que va en infinitivo, ¿verdad? No, los verbos infinitivos son los objetivos. Las preguntas, a ver, las preguntas de investigación no pueden ser preguntas dicotómicas y no se pueden ser preguntas de respuesta sencilla. Es decir, cuando hacemos una pregunta dicotómica, ¿sí? Cuando sus respuestas son sí y no. Entonces, no sé, se me ocurre, ¿hay relación entre la falta de ingesta de comida y el hambre? ¿Sí? No, y ya se acabó la investigación. ¿Para qué hacer una investigación? ¿Sí? Si yo pregunto cuál es la relación, ¿sí?, orgánica entre la falta de ingesta de comida y el hambre, ya voy a dar una explicación. La ingesta de comida genera deshidratación, genera que se acaben las reservas del cuerpo y por ende se presenta el síntoma del hambre. ¿Sí? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacer. Entonces, el objetivo general, en este caso, de preguntar cuál es la relación, ¿sí?, sería describir, determinar la relación entre la falta de ingesta de comida y el hambre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los objetivos tienen una taxonomía y es que el objetivo general debe ser más grande, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo así, asistir a la clase, ¿sí? Es mucho más grande que prender el computador, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos deben estar en niveles. Para eso les recomiendo, revisen la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom, ustedes, bueno, yo creo que ustedes la han manejado en toda la formación de maestría,
Y ustedes pueden utilizar los verbos que están en los diferentes niveles, ¿sí? Entonces, al final el objetivo, el verbo que tú le coloques al objetivo es el alcance que tú le quieres dar a tu investigación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, maestro. ¿La delimitación de la investigación se hace en un solo párrafo o pueden ser más párrafos? Es un solo párrafo, ¿sí? Puede hacer un párrafo introductorio que conecte la delimitación con los antecedentes de problema. Eso es cuestión de estilo, pero sí lo puede hacer. Gracias. Hasta aquí, hasta este bloque de información hemos podido culminar con la clase de ayer que de pronto por la falta de conectividad no se culminó y se hizo un recorderis de los otros elementos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor, yo tengo una duda sobre la hipótesis. Es que estuve investigando porque no sé cómo, o sea, detallarla y decía que se tiene que escribir de manera afirmativa. O sea, ¿es lo que yo pretendo darle respuesta en el proyecto de investigación y es un párrafo pequeño o hay que extendernos mucho ahí? No, es una respuesta afirmativa porque es una tentativa respuesta a tu pregunta de investigación. Y es un párrafo de 2 líneas o de 3 líneas dependiendo de tu pregunta de investigación y dependiendo de la investigación que estás haciendo. Entonces, si yo te pregunto a ti, dame una respuesta larga, ¿sí? De cómo te llamas, ¿tú qué me respondes? Pues todo mi nombre completo. Yo creo que ¿O cómo fue la... Yo, o cómo, es que no les envío. ¿Cómo te llamas tú? Brianda. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es, yo me llamo Brianda Martínez, no sé cómo te quieras llamar. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, la hipótesis es una respuesta completa a la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, tú no puedes preguntar, es como si tú preguntaras, ¿sabes qué? ¿Cuál es la relación entre, no sé, vamos a hablar de lo que vimos la vez pasada? ¿Cuál es la relación entre la vida sexual y la esperanza de vida? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos responder sí hay relación o no hay relación. ¿Sí? Tenemos que responder la pregunta completa, la relación entre la esperanza de vida y la vida sexual, la vida regular, la vida sexual es directamente existe relación entre esta y esta otra variable. Sí. Ok, sí, ya más o menos me dio una idea, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Profesor, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Todos estos puntos que estamos viendo en la pantalla entrarían en la metodología de nuestra tesina? Claro que sí. Este es sería la metodología. Esta sería la parte del primer capítulo, que es el capítulo de metodología de investigación. Ok, muy bien. Entonces, la otra parte que vamos a dar es la justificación. Perdón, profesor, nada más, perdón que le moleste. Nada más, la cuestión de la hipótesis deben de ser 3 líneas, no más. Sí, es una respuesta larga a la pregunta problema. Ok, no puede ser todo un párrafo de hipótesis. No, solo son 3 líneas. Ok, muy bien. Entonces, Yemine, sí, Guadalupe, sí, Yemine ya colgó. Adelante, profesor. Guadalupe. ¿Puedes, por favor, leer el párrafo que está? ¿Qué es la justificación? Dice, justificación. Comprende un planteamiento que aclare o defina los términos o variables involucrados en la investigación, así como también la importancia de esta para el campo o área del conocimiento, para la población o institución donde se lleva a cabo el estudio y para los investigadores. Es necesario... ¿Perdón? Ya lo hay, gracias. Ok. Miren, entonces... Le quería hacer una pregunta. Ya, espérate un momentito, vamos a avanzar y ahorita ya te... Guarda la pregunta y ya me la haces. Mira, entonces, ¿qué es la justificación?
por ejemplo, su investigación necesita un financiamiento. Ustedes tienen que vender esa investigación y que los financiadores se la compren, ¿sí? Ustedes necesitan describir por qué es importante esa investigación, ¿sí? ¿No se ve la presentación o sí se ve? Luz Acosta nos está diciendo que no escucha. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, profe. Yo no la veo. Bueno, entonces, Luz Acosta, si quieres sal y vuelve a entrar porque de pronto es tu equipo. Entonces, básicamente la justificación es decir por qué es importante que esta investigación se haga, ¿sí? ¿Por qué me tienen que permitir hacer esta investigación? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, una justificación, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, identifiquen quiénes son los involucrados en su investigación. ¿Quiénes son los involucrados? Vamos a hablar en términos de administrativos, los stakeholders, ¿sí? ¿Quiénes son los que están involucrados? Es decir, ¿a qué población voy a atender? ¿Qué quiénes me van a leer? ¿Quiénes científicos me van a leer? ¿Qué institución se va a ver beneficiada con esta investigación? ¿Sí? Entonces, y yo como investigador, ¿qué voy a ganar haciendo esta investigación? ¿Sí? Además de esto, hay que hacerse unas preguntas y hay que hacer una evaluación objetiva. Sí, es muy cariñoso, ¿no? Pero yo escribo muy bien, o sea, yo estoy orgulloso porque me salió bien bonito, porque escribí 300 cuartillas y todo esto, ¿sí? Pero hay que sacar esa emocionalidad a un lado, dejar esa emocionalidad a un lado y empezar a hacer una evaluación objetiva. Y tengo que pensar esa evaluación objetiva en términos de conveniencia. ¿Para qué sirve esta investigación? Piensen ustedes. ¿Qué relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia en la sociedad? ¿Sí? ¿Quiénes y de qué modo se benefician con los resultados de esta investigación? Recuerdan lo que estamos hablando de los stakeholders. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Qué problema solucionará? ¿Es un problema real? ¿Es un problema creado? ¿Es un problema que estoy creando? Recuerden, los investigadores terminamos creando problemas de investigación. ¿Tiene un valor teórico? Cuando nosotros planteamos un problema de investigación, podemos analizar todas las publicaciones sobre un concepto. Y ¿sabes qué? Que en mi práctica profesional me estoy dando cuenta que este concepto no llena la satisfacción de lo que yo hago. Entonces yo puedo, después de haber analizado todos los conceptos que hay, proponer un nuevo concepto. Eso llena un vacío de conocimiento, llena un vacío teórico, ¿sí? Estoy generando una nueva teoría. Eso, los problemas de investigación siempre son vacíos que tu tesina va a llenar. Muchos me dicen, profesor, pero ya hicieron algo igualito en otra parte. Listo. ¿Por qué lo tendrías que hacer tú en tu país? ¿Por qué lo tendrías tú que hacer en tu población? Sencillamente porque de pronto tu población tiene una característica diferente. Entonces, es validar información de otro aquí. Entonces, es de llenar un vacío teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? ¿Se apoyará o se refutará una teoría? Por ejemplo, ¿sí? Decir que, no sé, vamos a decir que el conflicto o que los estudios de paz son una ciencia. Y resulta que hacemos unas investigaciones y refutamos y decimos que no es ciencia, ¿sí? Que es parte de una disciplina científica que está englobada en el análisis del conflicto y de la paz. Y eso es que estamos refutando precisamente una teoría, ¿sí? O podemos apoyar una teoría. Sencillamente, si llegamos a la conclusión y demostramos científicamente que los estudios de paz son una ciencia, apoyamos esa teoría. Decimos en concordancia con lo que se plantea, que los estudios de paz
son este estudio. Isaac, por favor. Gracias. Este estudio apoya o confirma realmente que los estudios de paz son una ciencia. Entonces, se pueden sugerir futuros estudios. Siempre vamos en la tesina tenemos una parte de sugerencia. ¿Saben qué? Es que siempre se ha estudiado la enseñanza, o siempre se ha estudiado el tema de cómo los profesores dan clase, ¿sí? ¿Y por qué no se investiga entonces? ¿Por qué no en mi estudio nos dimos cuenta que eso es importante, pero que lo primordial es la predisposición de los estudiantes a aprender? Entonces, ¿por qué en vez de hablar de enseñanza no hablamos de aprendizaje? ¿Sí? Eso son estudios que uno puede sugerir. ¿Sabes qué? Yo estudié el aprendizaje hasta aquí, pero también hay que seguir hablando el tema de aprendizaje como proceso, pero también hay que seguir hablando otras cosas. Hablemos de la relación familiar en el aprendizaje, hablemos de la alimentación y el aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a sugerir siempre en una justificación, o sea, van a sugerir en sus temas, en la justificación, cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Este estudio puede sugerir unos nuevos estudios, ¿sí? Y pues lo otro que puede ser es que esta justificación ustedes pueden describir si su tesis tiene una utilidad metodológica, es decir, que ustedes están haciendo un instrumento nuevo de evaluación de una de las variables. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos planteando aquí, ¿vale? Entonces, ahora hablemos de lo que es una variable. ¿Quién de ustedes tiene un concepto de lo que es variable? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el concepto de variable? Pues es lo que vamos a investigar, ¿no? Es lo que vamos a investigar. ¿Alguien más? Variable que no es constante. Uno solo. ¿Pudieran ser los escenarios o los diferentes tipos de resultados que pudieras obtener? Ok. Entonces, Sally, tú misma, por favor, ¿puedes leer el primer párrafo? Sí, claro. Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en individuos, grupos o sociedades diferentes, como también en hechos, fenómenos o situaciones de la realidad, las cuales son susceptibles de medición en el momento en que asumen grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? La variable son características que son variables, que varían durante el tiempo y que tienen que ser susceptibles de ser medidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de aire y salud, tenemos dos variables, ¿sí? Y entonces tenemos que saber cómo vamos a medir la calidad del aire y la salud. ¿Cómo vamos a medir la salud? ¿Sí? Porque en el momento en que la calidad del aire sea mala, la hipótesis puede ser que la calidad del aire es mala y la salud es mala, ¿sí? O la calidad del aire es mala, pero la salud sigue igual. O la calidad del aire es mala y la salud está mejor. Entonces, ¿pero cuándo voy a decir yo que está mejor? Cuando tengo un elemento para decir que está mejor. ¿O cuándo voy a decir yo que la calidad del aire es mala? ¿Sí? Eso, ¿y en qué tiempo? ¿Sí? No es lo mismo que ustedes digan que vivan aquí en Monterrey, que la calidad del aire es la misma en enero, en junio o en diciembre, ¿sí? Porque hay unos factores o hay unas variables que influyen, el clima, las estaciones, todo lo que ustedes crean, la etapa productiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de atributos, de características de las poblaciones, esto debe tener como característica de la variable, esto debe tener como característica que cambia, ¿sí?
que puede cambiar en el tiempo, que está sujeto a cambio, como lo dice José, que está sujeto a cambio, puede ser por la relación de otra variable, ¿sí? Por ejemplo, el mal genio, ¿sí? ¿Cómo medimos el mal genio? El mal genio, en el momento puede ser que en la mañana la gente se amanezca de mal genio, y en la medida que va cambiando, va pasando el tiempo, el genio vaya cambiando y vamos evaluando. ¿Cómo lo vamos a medir? Tendremos que desarrollar estrategias para medirlo. Entonces, tiene un espacio de tiempo, tiene un espacio de ser medible, de ser susceptible de ser medible, y tiene una característica de ser cambiante, ¿sí? Porque para eso la cambiamos. Si es totalmente estable, ¿para qué la vamos a medir? Si siempre va a ser lo mismo. O sea, pongamos así, ¿para qué vamos a medir un minuto si siempre sabemos que tiene 60 segundos? ¿Para qué lo vamos a medir si eso nunca cambia? ¿Sí me hago entender hasta aquí? Entonces, la variable lleva eso. Entonces, en su tesis, ustedes tienen que plantear las variables, tienen que definirlas conceptualmente. ¿Qué significa? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad del aire, tenemos que decir, según tal autor, la calidad del aire se denomina como. Entonces, ustedes van a escoger un concepto que es el que más les gusta o es el que más encaja con todo el trabajo que están haciendo, ¿sí? Y ustedes, a eso se le va a denominar definición conceptual de la variable. Ahora, también va a haber una definición operacional, ¿sí? En esta establecemos cómo vamos a aterrizar ese concepto a la vida real, ¿sí? Por último, o sea, dirán, ¿cómo así, profe, que vamos a aterrizar un concepto a la vida real? ¿Sí? Si yo digo que, por ejemplo, la inteligencia emocional es la forma de poder yo sentir mis emociones, poder identificarlas, poder sentirlas, poder sentirlas, identificarlas, expresarlas, ¿sí? Y transformarlas cuando son perjudiciales, ¿sí? Ahí yo estoy operacionalizando mi variable. ¿Qué? Primero, sentirla, denominarla. Segundo, poderlas expresar. Tercero, poderlas cambiar. Entonces, a esa variable se le ponen unos indicadores y se le ponen unos ítems y una forma como medirlas, ¿sí? Entonces, ustedes en su tesis van a plantear, van a meter un cuadro que ya les voy a presentar. Entonces, tomen nota para que elaboren su propio cuadro, ¿sí? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son el control de variables. Por ejemplo, este curso hay un control de variable en el sujeto. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de la maestría de la Universidad Ciudadana, ¿sí? Que están próximos a titularse, ¿sí? Por eso están en este curso, ¿sí? Este curso no se le dio a todo el que quisiera entrar, solo se le dio a los que tienen unas determinadas características. Eso es un control de variable. Entonces, escogieron en los investigadores a los profesores, ¿sí? Escogieron profesores que trabajan el tema de investigación, que vienen con publicaciones, que vienen trabajando, o sea, las características de los investigadores. Entonces, a eso le denominamos control de variables. ¿Por qué? Porque hay variables que nos cambian, que nos transforman los resultados. Ojo, esto es para los artículos, para las investigaciones empírico-analíticas o las investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? ¿En qué sentido nos cambian variables cuando no controlamos las variables? Por ejemplo, digamos que la calidad del aire, ¿sí? Es directamente proporcional o directamente, tiene una relación directa con la salud de los regios, pero había una variable externa que nosotros no pudimos controlar, y es que el sistema de salud ahora está colapsado porque se presentó una pandemia mundial. Esa pandemia mundial, ¿sí? Es una variable que nosotros no pudimos controlar. Y por eso la salud
en términos de salud, la salud de Monterrey y de todo el mundo está mala en estos momentos. Y no es precisamente por la calidad del aire, es porque hay una pandemia mundial, una variable que nosotros no controlamos. Entonces, el control debe realizarse en los sujetos, en el ambiente, en los instrumentos y en los investigadores. Entonces, aquí podemos ver el cuadro de definición operacional. Esto lo tienen que meter ustedes en su tesis. Aquí le describe cómo hacerlo, ¿sí? Cuál es la variable o categoría, cuáles son las dimensiones, las características de ese concepto y cuáles son los indicadores y cuáles son los índices, cómo se evalúa, ¿sí? O cuáles son los ítems de su instrumento que evalúan estos indicadores. Por otra parte, ustedes también tienen que incluir en su tesis este cuadro de control de variables, ¿sí? Entonces, decimos en los sujetos, ¿sí alcanza a verse? Chicos, ¿sí se escucha, sí se ve? Sí, profesor, se escucha y se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Es que me preocupa cuando ya no veo ninguna reacción ni en el chat ni nada de eso, porque creo que están... Estamos atentos, maestro. Muy bien. Entonces, era para ver si estaban prestando atención. Entonces, este cuadro de control de variables, ustedes tendrían que incluirlo, ¿sí? En su tesina. Y van a decir si su tesina es cuantitativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver en dónde podemos controlar las variables en los sujetos. Por ejemplo, yo les dije a ustedes, el nivel las personas que están aquí tienen que ser de tal población, es decir, de ser maestría y que estén próximos a graduarse y que necesiten terminar su... Aquí o ya te urge, ¿no? Tatiana, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar yo esto? ¿Sí? ¿Cómo lo hice yo? Sencillamente, con las listas encontramos y los correos mandamos la invitación exclusivamente a las personas que tienen esta característica, que tienen estos atributos, ¿sí? ¿Y por qué? Sencillamente porque yo no le voy a dar este curso a alguien que ya terminó su maestría o a alguien que ya terminó su investigación. Entonces, la explicación básicamente es por qué yo controlé que fueran estudiantes previos a defender su maestría. ¿Listo? Entonces, en el ambiente, ¿sí? Cuando ustedes aplican un instrumento o algo, no sé, aplican un examen, por ejemplo, ustedes que la mayoría están dedicados a la educación, aplican un examen o evalúan un clima laboral o algo, ustedes lo primero que tienen que tener el control es que el ambiente sea propicio para hacer el examen. ¿Sí? El ambiente sea propicio para hacer para hacer el examen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que controlar? Controlo ruido, ¿sí? Esto en un experimento de gran envergadura se debe hacer a lo máximo. ¿Listo? Eso va en la parte, aquí me preguntan si incluirán, si se pueden incluir así los recuadros, sí se van a incluir. Esto está, ¿dónde lo encuentran? ¿Cuál es la fuente? Hay un artículo que nosotros, bueno, en la revista Psicogente, que se llama Alineamientos de cómo hacer cómo presentar un trabajo de investigación. Ahí lo pueden hacer. Esto van en el cuadro, en el apartado de variables. ¿Listo? Entonces, respondiendo a las preguntas. Entonces, en el ambiente, en los instrumentos, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? La validez y la confiabilidad. Es decir, que si yo estoy haciendo un curso de metodología, la idea es que usted aprenda sobre metodología, ¿sí? Yo, si estoy haciendo un curso de metodología, yo no espero que usted aprenda programación neurolingüística como por ejemplo, ¿sí? O no espero que usted aprenda o que yo esté hablando, ¿sí? No sé, de la inmortalidad del cangrejo. Lo que necesito que usted aprenda, lo que yo estoy aprendiendo, lo que le está dando validez es que estamos hablando el tema
El tema de pertinencia de lo que estamos dando es sobre metodología. Lo mismo, si su instrumento dice que va a evaluar la inteligencia emocional, tiene que ser un instrumento de inteligencia emocional, ¿sí? Si usted dice que va a evaluar la inteligencia, usted no puede evaluar la alegría. Si usted va a evaluar la alegría, usted no puede tener un instrumento de inteligencia. Me preguntan que si los primeros cuadros van igual. Sí, todos los cuadros van igual. La cuestión es que yo aquí se lo puse todo en una sola diapositiva, pero en su narrativa, en su descripción, en su prosa, por así decirlo, de la tesina, usted va a poner primero definición operacional, es esta, describe, pone el cuadro, luego control de variables, se hace de esta forma, se hace de esta forma, ¿qué variables no controlaron? ¿Qué variables controlaron? Luego ponen el cuadro, ¿sí? ¿Cómo presentar, cómo presentar trabajos de investigación? No, es cómo presentar, lineamientos de cómo presentar trabajos de investigación. Así se llama el artículo. De todas maneras, ahorita trato de buscarlo aquí y se los dejo como, no sé si se los pueda mandar como adjunto o les busco el link. ¿Me pueden ayudar ahí? El link del artículo y se los pongo ahorita en el chat, no se preocupen. ¿Vale? Profesor, yo aquí tengo una duda, es decir, ¿hay que hacer un cuadro por cada variable que se haga? O sea, que vayamos a... No, usted hace el mismo cuadro. Por ejemplo, en la definición operacional, usted hace el mismo cuadro. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? Sí. Bueno, sí, maestro. Usted divide aquí el cuadro y dice variable 1, variable 2. Y pone las dimensiones o le pone la definición de la variable 1 y la variable 2. O sea, en un solo cuadro. En un solo cuadro. Al entrar ya en materia, digo, para ubicarlo dentro del contexto del tema de la tesina, al empezar a explicar mis variables, lo primero que tengo que poner es este cuadro que va a incluir las dos variables, ¿no? No, okay. Es lo segundo. Porque lo primero que tienes que poner es la definición conceptual de tu variable. Ah, ok, para que me quede claro. Muy bien. Entonces, primero va la definición de la variable y luego el cuadro. Luego la definición. A ver, Gemini. Sí, profe. Hay que ir introyectando los términos. Primero, definición conceptual. Y segundo, definición operacional. La definición operacional sería este cuadro que, digamos, sería como un plan de acción, ¿no? Ajá. De lo que voy a hacer. Ajá. Son las categorías implicadas en tu variable. Ok. Busquen el artículo y ahí les explican cómo van a hacer esto. Y por último, que va en ese apartado de variables, ahí el control de variables. ¿Cuáles son las variables que ustedes controlan? Pero a lo que yo me refiero, o sea, entiendo yo que la variable 1 sería como que el primer capítulo explicando lo que nosotros queremos, ¿no? ¿O no? A ver, las variables no tienen que ver con el capítulo. Te estás adelantando, todavía no. Perdón, profesor. Ok. A ver, primero, si vamos para que quede claro esto, vas a plantear tu título, luego la delimitación, luego los antecedentes. ¿Puedes apagar el micrófono, Yanine, por favor? Claro que sí, profesor. Luego de los antecedentes, planteas, haces el planteamiento del problema y luego la pregunta problema. Luego la hipótesis, luego de la hipótesis los objetivos general y específico y después el apartado de la justificación. Seguido al apartado de la justificación vas a colocar un apartado de variables donde vas a colocar la definición conceptual de la variable y vas a colocar estos cuadros, ¿sí? Después de esto seguimos, ya hasta aquí no hay más duda. Después de esto, vamos a hacer un marco conceptual. Y un marco conceptual básicamente es la definición de, o sea, los conceptos de tus variables desde diferentes
desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros hablamos de comportamiento, ¿sí? ¿Qué es el comportamiento para el psicólogo? ¿Qué es el comportamiento para el abogado? ¿Qué es el comportamiento para el ingeniero? ¿Sí? Pero es el mismo concepto, entonces eso es lo que vamos a meter aquí en el marco conceptual. Las definiciones de nuestras variables, pero ya desde diferentes perspectivas. Es decir, nos vamos a explayar un poco más y al final vamos a poner el concepto con el que nos casamos, es decir, el concepto que colocaste en variable. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Nada más una pregunta. A ver, aquí se aborda de diferentes temas, pero ya hay una predefinición de la variable. Cuando abordamos el tema de variables, ahí ya se tiene que dar un concepto de variable, ¿no? Sí, es correcto, Felipe. Pero en el marco, ¿qué es lo que va a hacer el marco conceptual? Decir, este término tiene diferentes concepciones y eso es lo que vas a meter en el marco conceptual. Ok, profesor, entonces en la variable, cuando llego al apartado variables, pongo una cita, fulano de tal, describe la variable de tal forma y se acabó, ya no le doy más vueltas. Ya, eso, porque aquí en esta parte de definición conceptual, porque es el concepto que tú vas a utilizar en toda tu tesis, ¿qué es lo que vas a utilizar? O sea, ¿qué es el concepto que tú dices? Es con el concepto que me caso, es el concepto que vas a operacionalizar. Citado por alguien, es decir, tengo que citar a un autor aquí en esta parte. Claro que sí, claro que sí. Ok, ¿ya? Perfecto, gracias. Entonces, en el siguiente paso, cuando ya pasemos esto, el marco conceptual es decir, el único concepto, a pesar de que yo me caso con ese concepto o con esa definición, hay múltiples definiciones y aquí las voy a meter. Solo definiciones. ¿Estamos? Luego empezamos con el diseño metodológico. En el diseño metodológico nosotros tenemos que hacer una elección, ¿sí? Y hacer una elección es realmente de qué tipo de investigación quiero hacer. Bajo qué paradigmas. Entonces, hay paradigmas mixtos y los más dominantes a nivel global o a nivel científico son el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, ¿sí? Que básicamente el cualitativo se desarrolla desde la postura histórica hermenéutica o histórico hermenéutico o crítico social. Eso es una reflexión bastante filosófica en la que no me quiero meter, solo les quiero decir que se llama histórico hermenéutico porque es el análisis del comportamiento humano, el análisis del hombre que hace historia, del hombre histórico. Es decir, nosotros en estos momentos estamos haciendo historia, ¿sí? En cada uno de nosotros. Nosotros, en el momento en que el que acaba de pasar, ya empezamos a hacer historia, a recordar que ya hablamos de variable, ¿sí? Ahorita en estos momentos estamos hablando de diseño metodológico, eso es histórico. Y es hermenéutico porque básicamente hay una relación, toma su nombre del semidios Hermes, de la mitología griega, que era la persona que, por ser tenía la cualidad de semidios, hablaba con los dioses y hablaba con los terrenales, o sea, y era el que llevaba y traía los mensajes, era el mensajero. Entonces, tenía la capacidad de entender a los terrenales y transmitir el mensaje a los dioses y viceversa, entender a los dioses y transmitir el mensaje a los terrenales. Entonces, básicamente lo que hacemos es entender, comprender, por eso se llama el paradigma de la comprensión, ¿sí? En esto no se busca generalización, se busca un análisis un análisis particular, individual, ¿listo? O está el empírico analítico, que es más cuantitativo. En el primero se describen las cualidades de las cosas o de los fenómenos, y en el segundo se busca la cuantificación y se busca la generalización. Es decir, si yo tiro una moneda, por ejemplo,
Yo tiro una moneda en México, ¿sí? Y la vuelvo y tiro a la misma altura, a las mismas condiciones, debe caer en el mismo tiempo que si yo la tirara en Colombia con en la misma altura y en las mismas condiciones. Eso es una ley general, eso es generalización, ¿sí? Entonces, lo que yo investigo en Nuevo León o en México puede ser replicado en otros países o en otra parte del mundo y va a dar va a dar resultados muy parecidos. Eso es el método o el paradigma empírico analítico. Entonces, podemos decir que el paradigma histórico, hermenéutico, crítico social tiene unos enfoques. El primero es la etnografía. Ya ustedes van a avanzar más esto o han dado esto. El segundo es la fenomenología. El otro es el interaccionismo simbólico, el hermenéutico, ¿sí? Y el crítico social tiene la teoría crítica. También hay otras herramientas, o sea, la teoría fundada, todo lo que ustedes, los estudios de caso, todo lo que ustedes estén en pos de dar cualidades, ¿sí? Análisis de discurso, todo lo que ustedes puedan escribir, dar cualidades de un fenómeno, ¿sí? Por otra parte, está el tema de los enfoques empíricos, del paradigma empírico analítico. Entonces, aquí, de acuerdo al nivel de profundidad, los estudios pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos, pueden ser correlacionales y pueden ser explicativos, ¿sí? Entonces, en los exploratorios podemos hacer diseños exploratorios, descriptivos. En los explicativos, cuando hablamos de causa-efecto, es decir, que vamos a explicar y que vamos a controlar la mayor cantidad de variables posible, podemos hablar de que hay experimentos puros, cuasi experimentos y pre-experimentos. Entonces, cada uno se diferencia del otro es única y exclusivamente en el control de variables. ¿Qué tanto controlamos las variables en la obtención del conocimiento? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a colocar en diseño metodológico? Primero, ¿con cuál paradigma vamos a abordar nuestra investigación? Entonces, vamos a decir, esta tesina se aborda, un párrafo que diga, se aborda desde el paradigma cualitativo, tiene un corte cualitativo desde el paradigma histórico, hermenéutico, crítico, social, ¿sí? Que busca describir las cualidades del fenómeno, de tal fenómeno en tal población, en tal cuestión, ¿sí? Que las categorías que vamos a utilizar son estas y estas y estas. ¿Listo? Adicional a eso, ustedes tienen que incluir cuál es la población que están atendiendo. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes son una muestra, ¿sí? ¿Cuál es la población de ustedes? Los estudiantes de la UC. ¿Sí? La población es el conjunto de personas que presentan características. Todo el que sea estudiante de la UC tiene la misma característica que ustedes, pero ustedes son una muestra. ¿Por qué? Porque ustedes son, de todos los estudiantes, de todos los 6.500 estudiantes, ustedes son los que están próximos a graduarse, ¿sí? Entonces, la población es el universo, por así decirlo, de todos los estudiantes de la universidad. Y la muestra es a los que yo estoy interviniendo, en este caso al que yo le estoy dando clase, ¿sí? El muestreo es un proceso, y eso tienen que buscarlo ustedes en su libro de metodología. De todas maneras, este artículo les ayuda mucho en ese proceso, ¿sí? Es el proceso, el muestreo básicamente es cómo escojo yo la muestra a la que voy a intervenir, ¿sí? Si es cuantitativa, empírico-analítica, usted tiene que justificar cuál es la técnica de muestreo. Es decir, la fórmula estadística, ¿sí? Siempre se habla como en términos cuantitativos, que busca la generalización. Es decir, que una muestra que yo aplique o que yo tome debe ser representativa de toda la población. Entonces, yo no puedo llegar a decir, ¿sí?, que todos los estudiantes de
de la Universidad Ciudadana son buenos estudiantes porque yo tengo 100 estudiantes buenos. Ahora tengo que ver cuál es la representatividad para decir que son buenos, ¿sí? Entonces, las muestras representativas tienen unas fórmulas. De todas maneras, en internet ustedes pueden buscar un software o una página web que les saca. Usted mete en el número y el margen de error que tiene y le saca la muestra de cuánto sería. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un margen de error de 0.5 de 6.000 estudiantes, ¿cuánto es la muestra que nosotros necesitamos atender para que sea representativa de los estudiantes de la universidad? Entonces, en ese punto, hay que dejarlo claro, hay que trabajarle a buscar que si usted va a hacer un análisis, un estudio cuantitativo que pueda ser generalizado, que pueda tener, la muestra suya pueda ser representativa de la población. Lo otro que va a incluir su tesina es la técnica e instrumentos de recolección de la información. Es decir, aquí, ¿cuál es la técnica? A través de entrevistas, a través de cuestionario, a través de diarios de campo, ¿sí? Todo lo que son las técnicas, los instrumentos de cómo va a recoger usted información, ¿para qué? Para dar respuesta a la pregunta problema, ¿sí? Todo aquí va conectado. Y por último, ustedes van a colocar lo que se denomina el procedimiento. Básicamente, ¿qué es el procedimiento? Describir de manera detallada. Primero se tomó esto, segundo se hizo esto, tercero se hizo esto, cuarto se hizo esto, ¿sí? Es el procedimiento descrito de cómo terminó usted o cómo hizo usted su investigación. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero bueno, lo importante sí. es que ya... Muy bien. Entonces, ahora vienen los capítulos teóricos, ¿sí? ¿Qué son los capítulos teóricos? Básicamente es el conjunto de teorías e investigaciones sobre las variables que nosotros estamos investigando, ¿sí? Si yo vengo haciendo una investigación de convivencia escolar en las aulas mexicanas, entonces mis variables son, o en la educación mexicana, mis variables son convivencia escolar y aulas mexicanas. Entonces tengo que buscar todas las publicaciones que más pueda sobre convivencia escolar y sobre educación mexicana. Entonces, ese sería el capítulo 3. El capítulo 3 va a hablar, en este caso, de convivencia escolar, que es la primera variable. ¿Sí? Entonces, va a ser un capítulo exclusivo de hablar de todas las investigaciones de la primera variable. Luego, va a ser otro capítulo de la segunda variable. Y por último, haga un capítulo donde encuentre estudios que vinculen a las dos variables. Si no encuentra estudios, o si los estudios son poquitos, pues diga eso, ¿sí? Los estudios son poquitos y los que se investigaron abordaron esta temática, abordaron esta otra temática. ¿Hasta aquí vamos bien? Doctor, aquí por ejemplo, entonces, capítulo de la primera variable. Mi primer variable, vamos a decir que sea el uso de las tecnologías de la información en alumnos del CONALEP. Vamos a suponer que sean el uso de las tecnologías de la información en alumnos de, no sé, de preparatoria. Lo que voy a empezar citando, voy a empezar por citar una investigación que se desarrolló en tal lugar, que aborda esto, y es una síntesis de una investigación. ¿Eso es lo que voy a estar haciendo? Sí, básicamente la primera variable tuya es el uso de las tecnologías. Ok, ¿sí? Pero es nada más, se han hecho dos o tres, ¿cuántas investigaciones tengo que citar ahí o tengo que abordar ahí en esa parte? Usted ahí tiene que proceder por lo menos, cada capítulo tiene por lo menos 15 páginas. ¿Ok? Entonces usted tiene que buscar la mayor cantidad de estudios sobre uso de tecnología, explicar qué es el uso de la tecnología, qué tipo de tecnología, ¿sí?
cada capítulo de cada variable tiene que tener 15 hojas, profesor. Sí. Ok. Más o menos. Ok, Ahí, pero las definiciones están anteriormente, entonces. Aquí nada más voy a abordar los estudios que se han hecho al respecto. claro, los estudios de los resultados que se han encontrado. Ok, gracias. ¿Ya? Si se diera el caso que no hay mucha información al respecto, ¿y qué pasa si me quedo con menos páginas, doctor? Pues si te quedas con menos páginas, unes los 2 capítulos en uno solo. O une los 3 capítulos en uno solo. No hay problema por eso. El capítulo de la unión de variables, lo que voy a hacer es estudios que juntaron las dos variables. Estudios que hablen sobre el uso de la tecnología en estudiantes de preparatoria. O sea, estudios literalmente que sean como el que estoy presentando. Es correcto. Entonces, Okay. ahí puedes buscar en Dialnet las tesis, puedes buscar en Redalic, en Cielo, y todo lo que encuentres ahí, plantéalo y los resultados que se han encontrado hasta el momento. Ok, gracias. Seguimos entonces. ¿Cuál es el siguiente capítulo? El capítulo de los resultados. ¿Y qué vamos a poner en los resultados? Lo que hemos encontrado en la encuesta, en el diario de campo, en el instrumento que hemos aplicado. ¿Sí? Entonces, es una descripción fría. A ustedes ahí no se van a poner, es que el resultado es que a los estudiantes no les gusta la matemática debido a que no. Sencillamente, si ustedes aplicaron un instrumento y le preguntaron a 10 estudiantes o a 100 estudiantes, ¿te gusta o no te gusta la matemática? Y ellos te dicen, no me gusta, 70 te dicen, no me gusta, ustedes van a escribir. Según los resultados encontrados, 70% de los estudiantes no les gusta la matemática y el 30% sí, o el 15% más o menos, o el 10% más o menos. Resultados son descripciones frías sin ninguna interpretación, es decir, a través de tabla, a través de gráfica, ahí es donde van a plantear a ustedes lo que ustedes van a extraer de sus cuestionarios, de sus instrumentos aplicados, ¿sí? Estos son los resultados. ¿Qué sigue después? Las conclusiones, discusiones y recomendaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Básicamente, usted va a relacionar. La primera conclusión que va a llegar es su hipótesis, es cuantitativa. Su hipótesis se aprobó, fue rechazada, o qué pasó con su hipótesis, o quedó neutral. ¿Fue aceptada o no fue aceptada? ¿Sí? Entonces, se concluye con los resultados, se puede concluir que la hipótesis fue aceptada. ¿Sí? O se concluye con los resultados que con la hipótesis no fue aceptada. Después, ¿qué más? ¿Cuáles las otras conclusiones que se van a dar? Según el objetivo, ¿sí? El objetivo general es la siguiente conclusión. Entonces, se pudo describir la relación, según los resultados, se pudo describir la relación entre la calidad del aire y la calidad de salud y la salud en los regios, por así decirlo, ¿sí? Las siguientes conclusiones son los objetivos específicos. Los objetivos específicos usted tiene que escribir que lo logró, o qué fue lo que logró, o qué fue lo que no encontró. Ahí va a describir los hallazgos que ustedes tuvieron, ¿sí? Por otra parte, están las discusiones. Doctor, se me cortó tantito. Los hallazgos, estamos en el punto de, perdón. De conclusiones. Seguimos en conclusiones. Muy bien, doctor, gracias. Por otra parte, hablamos de las discusiones, y es que lo que concluimos lo soportemos con lo que está en el marco teórico. Tal investigador dice en su estudio, o encontró en su estudio, que el uso de la tecnología en educación preparatoria es alta, y nosotros en nuestro estudio encontramos que es baja. ¿Sí? Entonces contradecimos a este estudio, o sencillamente encontramos que también es alta, fortalecemos este estudio. Eso es lo que se hace en una discusión. Mis conclusiones las pongo a conversar con los resultados anteriores. Y por último, están las recomendaciones, ¿sí? En este estudio se investigó
esta temática de la tecnología en estudiantes de preparatoria, pero también sería bueno desarrollar estudios como el manejo de tecnología por parte de los profesores, la infraestructura tecnológica de los colegios, esto, ¿sí? Líneas de investigación, de futuras líneas de investigación, es decir, su investigación, su tesina acaba, pero apenas es una apertura a nuevas investigaciones. Esas son las recomendaciones, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. Dígame. Sí, mire, entonces va a ser un apartado de resultados, luego uno de conclusiones y al final uno de recomendaciones, ¿correcto? Pueden hacer, si ustedes tienen los resultados suyos, son bastantes, o sea, son instrumentos de 30 preguntas, o sea, sus resultados van a ser bastantes, entonces dejen eso en un solo capítulo. Si no son muchos, hagan un capítulo para conclusiones, discusiones y recomendaciones. Entonces, O sea, pues, lo que usted recomienda sería que en un solo capítulo, que es el capítulo de resultados, se incluya resultados, conclusiones y recomendaciones, ¿correcto? puede ser, si no son tan grandes, pero si son grandes, o sea, si son capítulos ya, o sea, si son en los resultados te llevas las 15 cuartillas, abre otro capítulo, no hay problema que tu tesis tenga un capítulo adicional, ¿ya? Ok, y una última duda. Por ejemplo, nos pasaron un cronograma donde vienen las fechas y lo que vamos a ver los capítulos. Y estoy viendo que en el capítulo 1 dice metodología de la investigación, capítulo 2, variable 1, capítulo 3, variable 2 y capítulo 4, resultados. Entonces, usted nos está comentando que deben ser 3 variables, pero en la tabla que nos pasaron del cronograma son 2. Entonces, por eso les digo, o sea, yo les estoy aquí explicando lo que es la metodología de investigación, ¿sí? ¿Qué sucede? Si usted pone un capítulo, o sea, si usted, en vez de entregar una tesis de 4 capítulos, entrega una tesis de 6 capítulos, está bien. ok. ¿Sí? O Gracias, sea, doctor. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Existe un límite de mínimo o máximo para la bibliografía? Gracias. espérense un momentico, todavía no hemos llegado allá. Cálmense. Ok, gracias. En los lineamientos viene esta información también, compañera. Sí, entonces, aquí Iraíz nos dice que verifiquemos los lineamientos de investigación. Iraíz, no estamos saliéndonos de los lineamientos, estamos tratando de enseñarles las cosas. ¿Sí? Y la forma de poderles enseñar a ustedes es poder desmembrarle todo, poder apartarle todo y enseñarle cosas por cosas. ¿Sí? Los lineamientos vienen 2 variables, pero porque eso es algo más, lo mínimo que se espera, tener 2 variables. Pero si usted en su investigación plantea 3 variables, tiene que hacer su investigación tiene 3 variables, tiene que desarrollar 3 capítulos de variables, ¿sí? A ver, ustedes entiendan algo, lo que nosotros, o que lo que la universidad tiene son lineamientos, pero su investigación es totalmente particular en el sentido es que usted puede cumplir los mínimos, pero si su investigación necesita más, adelante. O sea, no se queden en el exclusivo, y eso es lo que yo les invito, a que no se queden con cumplir lo que se les pida. Si pueden dar un poquito más o si pueden hacer algo mejor, porque recuerden que ustedes, su nombre va a estar pegado en esa portada y esas páginas, estas tesinas van a ser subidas al repositorio institucional, ¿sí? Y cuando lo busquen a ustedes en Google, van a aparecer asociados a eso. Si ustedes hacen un buen trabajo, los van a citar. Si ustedes hacen un buen trabajo, la gente le va a escribir y les va a pedir que le permitan utilizar lo que ustedes están haciendo para sus trabajos, ¿sí? Eso es hacer historia. ¿Estamos? Entonces, seguimos
con las referencias, que es un listado en orden alfabético de la información que fueron citados. O sea, en las referencias no se van a meter artículos, libros, cosas que no están citadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el mínimo? En el lineamiento, en los lineamientos aparece. ¿Sí? Si ustedes tienen 3 artículos, 3 capítulos teóricos y escriben como nosotros les intentamos enseñar en la primera sesión, créanme que lo que menos les debe preocupar son las referencias. Porque ustedes en cada párrafo por lo menos van a tener 2 referencias. Y esas 2 referencias, por cada párrafo, si tienen 38 párrafos, son 70, 80, casi 80 referencias. ¿Sí? 76 referencias. Entonces, eso es lo que menos, si ustedes escriben como les enseñamos, como le dimos la primera sesión de cómo se construye un párrafo, van a ustedes poder tener una línea, una gran cantidad de referencias. ¿Listo? Hasta aquí son los elementos que llevan su tesina. Entonces, aquí les hago un breve resumen de todo lo que hemos trabajado. Entonces, hablamos de un título, hablamos de un resumen, hablamos de una limitación del problema, hablamos de un antecedente de problema. Vamos a decir que desde la limitación del problema hasta la metodología es el capítulo 1. ¿Sí? Entonces, hablamos de un planteamiento del problema, hablamos de una pregunta problema, hablamos de una hipótesis, hablamos de un objetivo o de los objetivos, hablamos de la justificación, de la metodología, ¿sí? Y de los capítulos teóricos, ¿sí? Aquí los capítulos teóricos pueden ser dependiendo de su investigación. Si su investigación tiene 3 variables, cada variable tiene que tener un capítulo, ¿sí? Y una unión de variables, que es un capítulo de la unión de variables. Por otra parte, hablamos de los resultados y de las conclusiones. Entonces, hablamos de que desde el planteamiento del problema se tiene que estar totalmente relacionada con la justificación. O sea, es decir, yo lo que tengo que justificar es por qué esa investigación, o sea, por qué ese problema tiene que ser susceptible de ser investigado por mí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vender mi investigación, decir que este estudio es necesario. Y es necesario para la ciencia, es necesario para la población, es necesario para mí como investigador, es necesario para la comunidad a la que voy a intervenir. Y para la institución que me va a patrocinar el estudio. Entonces, otra cosa que encontramos es que la hipótesis, ¿sí? La hipótesis lleva una conexión directa con los resultados, ¿sí? Básicamente en los resultados voy a describir, voy a ver si la hipótesis es aceptada o no, ¿sí? Entonces, aquí hay una conexión totalmente directa entre hipótesis y resultado, pero también hay una conexión entre hipótesis, objetivos y conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que la primera conclusión, si son empírico-analíticos, es la hipótesis? O sea, es concluir si la hipótesis se aprobó o no se aprobó. Y las siguientes conclusiones son los objetivos, tanto general y específicos. Por último, ya los quiero terminar, todavía no, mentiras. Hay una relación directa entre objetivos y resultados, ¿sí? Los objetivos básicamente son las metas. Entonces, en los resultados me doy dando cuenta si estoy obteniendo las metas, ¿sí? Lo otro es la metodología y los resultados. Es decir, que la metodología los resultados que yo estoy obteniendo, ¿sí? Si son propicios o si la metodología sí es correcta para obtener los resultados que yo necesito. Los resultados que están relacionados con la pregunta problema. Si le estoy dando respuesta a la pregunta problema con los resultados, ¿sí? Entonces, por eso es necesario la metodología. Si la metodología, o sea, yo quiero decir que lo que yo estoy utilizando sí realmente es atacando el problema que yo planteé. Lo otro es que las variables tienen una relación directa con las
discusión, es decir, las investigaciones, los estudios que yo planteo en los capítulos teóricos, tengo que ponerlos a negociar o ponerlos a discutir o ponerlos a hablar con mis resultados con mis conclusiones, ¿sí? Entonces, hay una relación directa. Hay una relación directa totalmente cercana entre ¿qué fue lo que dije? ¿De qué estaba hablando? Ya me perdí. Disculpen que se me descargó el computador. Las hipótesis De las con variables. resultados y conclusiones. Variables tienen relación directa con la discusión y con las conclusiones. Eso. Listo. La parte teórica, sí, básicamente lo que yo voy a hacer, los capítulos teóricos, es los estudios que yo encuentre y los resultados que yo he obtenido, ¿sí? Tienen que negociar en la parte de las discusiones, es decir, a las conclusiones a las que yo llegué con el estudio, tengo que ponerlos a ver si apoyan, en estos términos, apoyan, refutan o quedan igual, ni apoyan ni refutan los estudios anteriores. ¿Sí? Listo. Les deseamos mucho de lo mejor de los éxitos. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, doctor Miranda, yo tengo unas dudas. Nada más para confirmar porque me quedó no muy claro. El resumen similar o equivalente a introducción, ¿correcto? No. No. El resumen es un párrafo de 200 palabras donde tú vas a describir el objetivo, la metodología y los resultados generales y los resultados y las conclusiones generales. Es un párrafo de 200 palabras máximo. La introducción es un escrito donde tú vas a narrar qué es lo que el lector va a encontrar en el documento. Entonces, vas a decir en la introducción, en esta tesina, puedes hacerlo una cuartilla, 2 cuartillas de introducción y vas a describir cada capítulo. ¿Qué tiene cada capítulo? En el primer capítulo van a encontrar la metodología de investigación, por ende van a encontrar esto, van a encontrar lo otro, van a encontrar lo otro. El segundo capítulo es el teórico, donde se va a describir la parte, sí, eso es lo que va a encontrar el lector en todo tu documento. Eso es la introducción. ¿Ya? Una última recomendación. Los capítulos teóricos los capítulos teóricos ustedes les pueden poner títulos y pueden ser el título de sus variables, ¿sí? La educación, el uso de la tecnología, la educación superior, ¿sí? Ustedes pueden tenerlo. Nosotros aquí le ponemos variable 1, variable 2, pero ustedes ahí ustedes pueden ponerle su título, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Doctor, entonces el resumen se tiene que hacer al final, ¿verdad? Sí, el resumen es lo último, por eso no se lo habíamos dictado. Pero la introducción también se pudiera hacer al final. Y la introducción también está al final, es correcto. Ok. Muy bien. Y una pregunta, profesor, ¿y dónde va a ir situado físicamente el resumen? En los lineamientos también. En los lineamientos. Los lineamientos, pero no lo ubico donde viene la parte. Vale. Bueno, No lo encuentro, compañera. ¿Perdón? Bueno, en los lineamientos está. Y si no está, iría antes de la introducción. Sí está, doctor. ¿Sí está? Bueno, sí está. Sí está. Independientemente de si está o no está en el archivo, ¿dónde iría físicamente el resumen, profesor? Por lo general, mire, el resumen puede ir o antes o después de la introducción, no hay problema. Antes de que empiece el capítulo de metodología. ¿Es eso que se llama el abstract, que lo ponen en inglés cuando vemos los artículos? Es correcto. ¿Qué también deben tener ustedes? Las palabras claves. Las palabras claves son las variables que ustedes van a investigar. ¿Sí? Entonces,
Puede ser el uso de la tecnología, la educación superior, tecnología educativa, ¿sí? Son entre 3 y 6 palabras clave. Ok. Eso es para que ustedes hagan los procesos de indexación. ¿Ah? Ok. Y no va en inglés el abstract como en algunos trabajos. El de nosotros todo va en español. ¿Qué dice el lineamiento? No sé, no recuerdo qué dice el lineamiento. Disculpe, si no yo lo reviso y lo checo, no se preocupe, ahorita lo reviso. Bien, es más técnico, disculpen por eso. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan? Sí, doctor, perdón, es que al hacer mi introducción me surgió una duda. Por ejemplo, en un artículo que yo vi venía otro método y tengo entendido que pues es el que va a originar los resultados, porque esos tienen que ser teóricos o con una liga, vaya, también, o sea, respaldados. Pero si yo, por ejemplo, quiero cambiar el método, o sea, de acuerdo a mi investigación, o sea, en vez de que sea una encuesta o que sea una entrevista o algo por lo regular, o sea, vaya, que vaya a cambiar el resultado. Tú eres dueña de tu investigación, tú eres la que tienes que decidir qué métodos vas a utilizar, qué método quieres utilizar, y eso tienes que negociarlo también con tu tutor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Okay. A Fray, lo extrañamos hoy con sus preguntas. Profesor. Dime, Ana. Tengo una duda. ¿Las hojas que vamos a usar son totalmente en blancas o estas con los logotipos como las que vienen en los lineamientos? En los lineamientos les dice cómo hacer. O sea, la idea es que ustedes utilicen las portadas con el logo y los demás hojas en blanco. Ah, ok. Entonces serían en blanco, no todas con los logotipos de la universidad. Pero Okay. eso no se preocupen por eso, porque eso son cuestiones de forma. Lo importante es que ustedes trabajen las cuestiones de fondo, ¿vale? Y las cuestiones de fondo es la producción, el método, los capítulos y los resultados y las conclusiones. Esas son las cuestiones de fondos. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Listo. Bueno, doctor, una duda, nada más quería saber, el resumen lleva resultados, pero en la introducción también se mencionan los resultados que solamente es como una contextualización de lo que va a desarrollar la investigación. En la introducción vas a introducir al lector a lo que va a encontrar. No le vas a plantear los resultados, ¿sí? Le vas a hablar que en tu tesina hay un capítulo de metodología que contiene 5 capítulos, que el primero es metodología y que en la metodología puede encontrar la delimitación, los antecedentes, ¿sí? Luego va a encontrar los capítulos teóricos que van a trabajar tales variables, y lo último va seguido a encontrar el capítulo de resultados, ¿sí? Y se finaliza con el capítulo de conclusiones, discusiones y recomendaciones. Ok, ¿Listo? perfecto. Entonces es como para dejar la expectativa ahí pendiente, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda? ¿Qué tal les pareció la clase, el curso? Muy completa. Se van a saturar los comentarios, doctor. Se ¿Qué me van dicen? se van a saturar de buenos comentarios, doctor. No acabaríamos de agradecerle toda la información y todos sus tips que nos dio. Infinitamente agradecidos con la universidad, con usted. Qué bueno, Tatiana, muchas No gracias. acabaríamos, doctor. Espero que a ustedes les ayude en algo esto. Otra cuestión es para mañana, los encuentros mañana. Ustedes tienen que tratar de, si no lo han hecho, hasta en la noche de hoy, avanzar
lo más que pueda con toda la estructura de lo que hemos trabajado, ¿sí? Si hay algunas cuestiones, o sea, las cuestiones de estructura, y hablo cuestiones de estructura de título, de la delimitación, de la pregunta-problema, de la hipótesis, si va a utilizar hipótesis, objetivos, ¿sí? Y de la metodología, ¿sí? Con esos elementos, mañana llegue usted a la sesión personalizada mañana. ¿Qué les voy a recomendar a todos aquí? ¿Sí? La idea es que usted tenga, usted va a tener un tiempo de 10, 15 minutos, creo que es, todavía no sé, se coordinó con el maestro Edgar, ahorita nos dice, y apenas terminen ustedes sus 10 minutos, tengan en cuenta que vienen los otros 10 minutos para el compañero, ¿sí? Y la idea es atender la mayor cantidad de estudiantes posible. Cada quien va a tener un horario específico para que se conecte a esa hora, ¿sí? Y va a tener a un tutor, o sea, es decir, o la doctora Yajaira o yo vamos a estar atendiéndolos para que usted ya salga de esa asesoría por lo menos con un tema, con el tema, la estructura del tema planteado. Maestro Edgar, ¿está por ahí? Así es, Carlos, aquí estoy detrás de cámaras escuchando todo. Está escuchando todo. Sí. Bueno, muy ¿qué bien, tal le pareció pues, a usted muchas gracias. El que se lleva todos los cursos de nosotros? Yo creo que ya después de esto voy a poder hacer otros 4 o 5 productos ya con los tips que nos dio, doctor. Muy ilustrativo, muy bueno. Espero que haya sido igual de provechoso para todos los estudiantes. Ambos maestros lo dan de una forma pues muy sencilla, muy digerible para un tema tan complejo, ¿verdad? Y precisamente por eso mismo, pues la universidad les agradece su apoyo tanto a usted como a la doctora Yajaira por estas facilidades y que sean de utilidad para los egresados. Y pues bueno, ahora se trata de ir agendando las reuniones del día de mañana, ¿verdad? Para que vayamos viendo las recomendaciones que usted nos pueda brindar. Cuando usted diga, doctor, no sé si hay algún otro comentario o algo más que agregar de parte de usted. No, yo creo que la agenda lo que podemos hacer es enviar un formulario en Google Form, que cada quien escoja la hora en que le pueda servir y se agende. De hecho, la idea que tengo es precisamente que en este momento podamos ir agendando. Ya la idea es que podamos proyectar, nada más déjeme, pues cerramos el curso entonces para continuar con las formalidades, ¿le parece? Ok. Muy bien. Bueno, adelante, doctor. Bueno. Si no hay nada más que agregar, doctor, muchas gracias por su apoyo, por su tiempo. Compañeros, esperamos que este curso haya sido de utilidad para ustedes. A nombre del licenciado Francisco Estrada Corral, rector de la Universidad Ciudadana, pues queremos brindarles el mayor acompañamiento posible en este proceso y que los productos de investigación que se desarrollen a nombre de ustedes y por la universidad sean de una calidad incuestionable, que sean un orgullo tanto para la institución como para el Estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctor. Extiendo el agradecimiento a la doctora Yajaira, si gusta acompañarnos en este momento. Compañeros, muchas gracias y continuaremos en contacto. Hola.